Estamos hablando de sistema, esto es decir, con una serie de componentes que nos están nosotros apoyando para realizar la tarea y luego podemos alcanzar un periodo específico. Entonces, estamos hablando de algo que es objetivo porque estamos definidos en lo que queremos alcanzar y en un periodo específico. Esa sería la definición o la definición científica del componente capacidad. En palabras más sencillas o en palabras más coloquiales, capacidad es saber o estar consciente de mis recursos propios como empresa para poder yo surtir a la demanda que tengo, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista personal, si yo me considero capaz de graduarme de licenciado en Administración de Empresas, lo voy a realizar con los recursos que tengo. ¿Okay? Si tengo los recursos monetarios, tiempo, todo lo que se necesita para ser un estudiante de Administración de Empresas, lo voy a realizar. Si lo vemos desde un punto de vista de un negocio, si yo cuento con el equipo, si yo cuento con el conocimiento técnico, si yo cuento con los recursos materiales, con el equipo de trabajo o la fuerza de trabajo, lo voy a lograr. Entonces, ese concepto es el que vamos a manejar en esta unidad, en la unidad 1, y es lo que vamos a trabajar a continuación. Entonces, ahora quiero que por favor lleven su vista hacia el lado derecho de este diagrama. Vamos a comenzar con la parte de arriba, nos vamos a ir a los 3 periodos. El periodo en largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Para mí, el largo plazo es el que va más allá de los 5 años, el mediano plazo es el que va más allá de 3 años y el corto plazo es el que llega hasta 1 año o menos. Dependiendo del autor, va a variar un poquito. En el libro está un poco diferente, así es que los invito a descubrir cuáles son las diferentes variantes que hay cuando estamos hablando de plazos. Como buenos administradores de empresas, tenemos que considerar varios factores al momento de considerar la capacidad. Tenemos aquí 4 que puede ser que sean los más importantes o los más relevantes para el tema en este momento. El primero es pronosticar la demanda con precisión, ajustar incrementos de tecnología y volumen de ventas, encontrar tamaño de operación óptimo y construir para el cambio. Ok, pronosticar la demanda con precisión. ¿A qué se refiere con pronosticar la demanda con precisión? Hay diferentes métodos y formas. Nosotros podemos pronosticar la demanda de nuestro producto o de nuestro servicio. Quizás no es 100% precisa, pero es lo más cercano posible a lo real. ¿Para qué nos va a servir a nosotros pronosticar la demanda? Para poder determinar la cantidad de recursos que yo voy a necesitar para poder cumplir con ese requerimiento. Luego tenemos ajustar incrementos de tecnología y volumen de ventas. Constantemente la tecnología está cambiando, si no es que todos los días, es bastante rápido. Y así como la tecnología cambia, así las empresas se van innovando y van mejorando sus procedimientos y sus equipos, lo cual entonces representa para nosotros como empresarios un reto que nosotros tenemos que considerar. Luego tenemos encontrar tamaño de operación óptimo, cuáles van a ser esos tamaños de producción que nos van a nosotros a reducir el impacto en costos de almacenamiento o de seguros. Y por último, construir para el cambio. Similar a la innovación, estar constantemente innovando. Muy bien. Ahora a 2 aspectos muy importantes. Y aquí nos vamos a los escenarios. Nosotros como buenos administradores de empresas tenemos que estar conscientes de los diferentes escenarios que existen cuando estamos hablando de cualquier cambio en nuestra capacidad. El primero sería el manejo de la demanda. Y aquí tenemos 2 opciones. Cuando la capacidad o el escenario de la capacidad excede a la demanda y los ajustes a la demanda estacional. Perdón, también está la demanda excede a la capacidad. No es un ejemplo como tal, pero
cuando la demanda, o en el escenario de cuando la demanda excede la capacidad, se refiere, por ejemplo, cuando estamos buscando empleo. En Guatemala se da el caso que la demanda de empleo es superior a la cantidad de puestos vacantes. Entonces, eso sería un ejemplo de cuando la demanda excede a la capacidad. Y cuando la capacidad excede a la demanda, el siguiente inciso, no sé exactamente, no recuerdo exactamente un ejemplo de cuando la capacidad excede a la demanda, pero los resultados o las consecuencias de producir mucho es el aumento en costos de almacenaje y el aumento en costos también de seguros, por ejemplo, o el desperdicio de material, o que se nos caduque producto terminado, y esto se da por no haber analizado si la capacidad excedía a la demanda. Es decir, que estemos produciendo nosotros de más a lo que realmente necesitamos. Y por último, tenemos los ajustes a las demandas estacionales. Esto pues se refiere básicamente a cuando nosotros tenemos picos de demandas en función de la temporalidad o de la estacionalidad. Por ejemplo, para las personas que trabajan en la industria de elaborar cuadernos o lápices, pues ellos tienen un pico en los meses de diciembre y enero, pues, que es cuando empieza el ciclo escolar en Guatemala. O, por ejemplo, las personas que están en la venta de arbolitos de Navidad, pues ellos van a tener picos de demanda en los meses de octubre y noviembre, que es cuando por lo general empezaría a distribuirse con más frecuencia los árboles de Navidad. Ok, seguimos entonces en nuestra diapositiva. Ahora nos vamos un poquito más hacia abajo, hacia el área de la derecha y del cuadrante inferior derecho. Y seguimos aquí con algunos enfoques. El primer enfoque es la fábrica enfocada, y esto puede ser, un ejemplo de esto puede ser la planta dentro de una planta. Y el siguiente enfoque es la flexibilidad de la capacidad. Y este es un tema bastante interesante porque nos habla de plantas flexibles, procesos flexibles y trabajadores flexibles. Nosotros como administradores de empresas somos flexibles para muchas cosas, es decir, nuestro día a día se nos va tomando decisiones de flexibilidad, encontrando la forma de solucionar las situaciones desde un punto de vista flexible, tomando en cuenta las diferentes consecuencias que esas decisiones van a tener, buscando siempre la optimización de nuestros recursos. Entonces, ¿qué es una planta flexible? ¿Qué tanto yo puedo agrandar o acortar mi planta en función de la capacidad, de la demanda que tengo? Cuando hablamos de procesos flexibles, ¿qué tan flexible soy en mis procesos o en los procesos de la empresa para poder adecuarlos a los diferentes requisitos que tengo de la demanda? Y por otro lado, ¿qué tan flexibles son mis trabajadores para poder adecuarse a nuevas plantas o a nuevos procesos? Y por otro lado, ¿qué tan flexible soy en poder manejar los turnos, la cantidad de personal que contrato, la cantidad de personal que puedo contratar de manera temporal o fija? ¿Verdad? Esas serían también otras de las consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar en la capacidad. Ok, ya vamos avanzando entonces. Ya hemos visto entonces diferentes escenarios, ya hablamos del tiempo, ya hablamos de los enfoques. Ahora nos vamos un poquito más específico y nos vamos al lado izquierdo de la diapositiva. Sí. Y dice, planificación de la capacidad. Perdón. Aquí se me movió un poquito. Okay. Planificación de la capacidad. Buscamos conservar el equilibrio del sistema, la frecuencia de aumentos de capacidad, fuentes externas de capacidad y capacidad decreciente. Es decir, que aquí nosotros también tenemos que tomar en cuenta que estas decisiones que tomamos nosotros en capacidad van a tener consecuencias, y estas consecuencias van a afectar estos 4 puntos que tenemos aquí, y estos son solo algunos de los aspectos que pueden modificarse o impactarse de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestras decisiones de capacidad. Tenemos más situaciones en las que pueden repercutir. Este es el índice de respuesta como empresa,
la estructura de los costos, la política de inventarios, la administración y personal de apoyo requerido. Entonces, vamos a ver. El índice de respuesta como empresa. Si yo no estoy planificando de una manera adecuada mi capacidad, puedo provocar que me tarde en responder a mis clientes y estos se vayan con mi competencia. Por otro lado, en cuanto a la estructura de costos, todo lo que yo invierta y todo lo que yo decida invertir en mi capacidad, tanto sea en ampliación de planta, por ejemplo, compra de nuevo equipo, contratación de nuevo personal, definitivamente va a tener un cambio en la estructura de los costos. Asimismo, en la política de inventarios, si manejo una política de inventario cero o manejo una política de tener una cantidad de inventario como colchón, también va a tener un efecto. Y por último, la administración y personal de apoyo requerido. Esto se refiere a si yo voy a necesitar en algún punto considerar contratar más personal para esos picos de producción o picos de demanda que tenga. Muy bien. Y vamos por último a las tácticas de ajuste. El tema de la capacidad puede ofrecernos a nosotros también la oportunidad de desarrollar diferentes tácticas de ajuste para nosotros poder trabajar con nuestra demanda pronosticada. Entonces, la primera sería el cambio en el personal. Se refiere a tomar la decisión de si necesito o no contratar más personal. Ajustes en el equipo, necesito adquirir un equipo nuevo, necesito desechar equipo, necesito invertir más en mantenimiento correctivo, mejora de los procesos. Esto se refiere a si puedo hacer un estudio de tiempos y movimientos y por lo tanto tomar la decisión de si necesito mejorar los procesos. También tenemos el rediseño de los productos y estos productos están pues, cumpliendo con las expectativas de mis clientes o no. Aumentar la flexibilidad del proceso y el cierre de las instalaciones. Estas tácticas de ajuste son el resultado de una serie de análisis, una serie de estudios tanto que involucren la administración de las operaciones como las otras áreas de una empresa, las finanzas, el marketing y el tema de los recursos humanos, porque pues sí tienen un impacto considerable en lo que, en toda la empresa. Muy bien, y es así como hemos llegado entonces al final de esta diapositiva. En pocas palabras podemos resumir lo que tenemos en esta gran diapositiva. ¿Ok? Sí, yo voy a ver si les puedo compartir. Se movió aquí todo esto, pero ya lo compuse. Ok, súper. ¿Que alguien quiere unirse? Ok. Bueno, como les decía, esta es una excelente forma de nosotros poder resumir la información. En cuanto al tema de la capacidad, estos son algunos de los aspectos que nosotros vamos a profundizar en esta unidad y también son algunos de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta como administradores de empresas para la toma de decisiones en cuanto a el manejo de la capacidad, que está básicamente definida por la demanda pronosticada. Ok, hay una pequeña parte aquí que nos habla de los servicios. Dice, muchas de las mismas cuestiones que la manufactura está sujeta a la planificación y control de la capacidad de los servicios, a los cuales vamos a agregar el tiempo y la ubicación. Si nos vamos del lado derecho de nuestra presentación, tenemos la ubicación. Tenemos que analizar si estamos ubicados cerca del cliente y si podemos generar la capacidad para producir el servicio y luego generar. ¿Verdad? Ustedes recordarán que cuando estamos hablando de servicios es diferente porque los servicios tienen la característica en cuanto al tiempo que no se pueden guardar para usarlos después. Se debe producir el servicio en el momento que se necesita. El cliente tampoco puede guardar el servicio y usarlo para más adelante. Entonces, el tema de los servicios es también algo interesante, algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cuando trabajemos el tema de la capacidad. ¿Ok? Como les decía, no vamos a profundizar mucho en cuanto a la teoría. La teoría pues es algo que ustedes van a manejar
con su libro o con su material de apoyo. Aquí pues solo es un pincelazo de lo que vamos a estar trabajando, pero pues es importante que igual lo podamos ver. Quiero mostrarles a continuación otra información. Denme un segundo. Ok, aquí vamos. Okay, vamos a hablar de qué son las deseconomías de escala. Quiero pedir la ayuda de Osmin Arenas. ¿Se encuentra usted conectado, compañero? Osmin Arenas. ¿Tiene su micrófono disponible, Osmin? Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Puede usted ver mi pantalla? Sí, con mucho gusto. Ok, lea, por favor, el primer párrafo. Dice, en un artículo reciente os hemos hablado de las economías de escala y de su importancia a la hora de elaborar el plan de viabilidad. El término de deseconomías de escala hace referencia al término contrapuesto. Si recuerdas, en la economía de escala se produce de manera progresiva un abaratamiento de los costes a medida que se aumenta la producción. Esto permitía obtener un mayor beneficio, pudiendo tener reflejo en el precio final, Por ejemplo, la política empresarial de Mercadona, precios siempre bajos, se basa en las economías de escala porque Mercadona consigue precios cada vez más bajos conforme aumenta su volumen de compra con sus proveedores. Bien, gracias. Está- Leslie Osorio, ¿se encuentra usted con nosotros conectada? Buenas noches, licenciado. Hola, Leslie, buenas noches. ¿Puede ayudarme, por favor, a leer los dos párrafos que tenemos en pantalla? Ok, en el, permítame. En el caso de las deseconomías de escala ocurre justo lo contrario. Llega un momento en el que la producción alcanza un coste cada vez mayor, pudiendo incluso no ser rentable para el empresario aumentarla. La empresa se ve penalizada por factores diferentes, pero el resultado final es que llegó un momento que deja de ser económicamente rentable, aumentar la producción. ¿Y cuáles son las causas que puede llevar a una empresa a producir cada vez más caro? Pues no hay un patrón común, sino que se trata de situaciones específicas que le impiden reducir los costos al aumentar la producción. Puede pasar, por ejemplo, que una empresa incurra en mayores sanciones medioambientales al aumentar su producción, lo que la hace entrar en deseconomía de escala. Otro ejemplo sería el de empresas en las que se penalizan mucho los retrasos en la entrega, algo que suele aumentar cuando la empresa crece. Muchas gracias. Ok, súper. Les compartí esta información porque vamos a ver ahorita una gráfica donde nos habla de economías de escala y deseconomías de escala. Entonces, para que tengan una noción de lo que de lo que vamos a hablar. En esta gráfica vemos consideraciones de capacidad para las tiendas Krispy Kreme, la de las donas, las que le echan tocino. En esta gráfica tenemos en el eje vertical el costo unitario promedio y en el eje horizontal el número de pies cuadrados en línea. Como ustedes pueden ver, es una gráfica en forma de curva. Empezamos con economías de escala, pero a partir de los 2.600 pies cuadrados comienza una deseconomía de escala. Esto nos da entonces a nosotros la pauta de lo que nos leía la compañera, que cuando entramos a deseconomías de escala, en lugar de tener beneficio por producir más, estamos teniendo impactos negativos. Entonces eso puede llevar a nosotros, como propietarios o directores de una empresa, a tener que tomar la decisión de tanto redefinir la estrategia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, o bien cerrar la empresa, porque entonces nos está teniendo eh, el, el, el,
están alcanzando los objetivos esperados. Ok, quiero mencionar también esta gráfica de este lado. Esta me parece bastante interesante. Esta nos muestra horizontes de tiempo y opciones de capacidad. Los administradores de empresas estamos también anuentes a trabajar bajo escenarios. Esta gráfica es un ejemplo, es un claro ejemplo de los escenarios que nosotros podemos enfrentarnos al momento de trabajar con gráficas. Entonces vamos a ver, vamos a analizar esta gráfica un poquito, la vamos a desmembrar. En el lado izquierdo dice planeación a largo plazo, planeación a mediano plazo y planeación a corto plazo. Es decir, nos están dando las tres temporalidades. En medio, en la gráfica, tenemos dos secciones grandes. La que está en gris es modificar la capacidad y la que está en azul es utilizar la capacidad. Veamos entonces que esos son los dos escenarios. Yo tengo mi planta, yo tengo mi equipo, yo tengo mi personal, yo tengo mi producto, pero tengo que analizar los dos escenarios. El primero es modificar la capacidad o utilizar la capacidad que ya tengo. Pero para poder determinar eso, tengo que tomar en cuenta que si yo voy a modificar la capacidad, eso me va a involucrar agregar instalaciones, es decir, hacer más grande, comprar un terreno y pues, ampliar mis instalaciones, o agregar equipo con tiempo de entrega largo, es decir, una maquinaria pesada. Estamos hablando de maquinaria que probablemente tenga que venir de otro país. Estamos hablando de también subcontratar, agregar equipo y o agregar turnos. Esas son las implicaciones o algunas de las implicaciones que me llevaría a mí modificar la capacidad. Por otro lado, si estamos hablando del escenario de utilizar la capacidad, estamos hablando también de agregar personal, construir o utilizar el inventario, programar trabajos o programar personal y asignar maquinaria. Entonces, esto me parece a mí una gráfica pues, que se ve sencilla, pero nos está dando a nosotros una visión bastante grande de cómo los diferentes escenarios en cuanto a la capacidad pueden tener un impacto en nuestra inversión. Ok, quiero que regresemos a la diapositiva a la diapositiva inicial, a la diapositiva y exactamente a la parte de el manejo de la demanda. Vamos a ver. Aquí, correcto. Aquí es donde está enfoque de la capacidad, donde tenemos flexibilidad de la capacidad, procesos flexibles, trabajadores flexibles. Ok, quiero que pensemos en un ejemplo para alguno de estos escenarios, para una planta flexible, para un proceso flexible, para trabajadores flexibles. Quiero que pensemos en qué momento de lo que yo hago, es decir, de lo que cada uno de ustedes hace en sus labores cotidianas, ya sea si ustedes trabajan como empleados para una empresa, si ustedes trabajan con un emprendimiento, si ustedes... cualquiera que sea su ocupación, por pequeña, mediana o grande que sea, ¿qué tan flexibles son ustedes para poderse adaptar a los nuevos requerimientos del mercado? Quiero, por favor, escuchar 3 ejemplos de la flexibilidad. ¿Quién quiere levantar su mano? Yo les puedo decir, por ejemplo, en el 2020, cuando fue la pandemia, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, pero fuimos flexibles al tener que trabajar de manera remota, de manera virtual. Yo pienso que sí. Sí. Es decir, si nosotros queríamos que las cosas siguieran funcionando, tuvimos que adaptarnos. Y la solución era trabajar de manera virtual. Ese es mi primer ejemplo. Y mi segundo ejemplo es cómo estamos trabajando ahorita. Yo vengo en mis tiempos, cuando la universidad todavía era de ir presencial todos los días, de firmar un listado de asistencia y así era. Pero ahora pues ya no hay espacio suficiente para todos y tuvimos que trabajar de manera virtual. ¿Funciona? Sí funciona. Nos tuvimos que adaptar y nos tuvimos que ser flexibles. Si no, ¿cómo íbamos a seguir?
¿Quién tiene un ejemplo? ¿Quién me quiere dar un ejemplo de ya sea de su trabajo actual o de algo que ustedes consideren que es un ejemplo de flexibilidad? Adelante, Renato. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Tal vez, licenciado, hablando un poco siempre de la pandemia, en el tema de que tuvimos que ser flexibles a entender también la parte de los salvoconductos y demás y cooperar un poco con las autoridades. Y me gustaba la parte del toque de queda, entonces entender que a veces nos iba a tocar un policía como que un poco complicado, lo que nos tocaba salir a trabajar pues por esa parte y todo, ¿no? Entonces es un poco, eh, nos tocó esa parte también en algunas organizaciones, si usted se pudo dar cuenta, despidieron a varios líderes y asignaron a personal como que en punto medio y ellos fueron flexibles porque pues en algunas organizaciones no hubo aumento, pero ellos por tal de conservar trabajo, obviamente la necesidad y demás, y se tuvieron que acomodar a eso. Lamentablemente muchos ahora ya salieron de la pandemia y todo, y sí, se volvieron esos líderes, y Soporte. y la parte importante que es de que en algún momento creo que todos en el ámbito laboral estamos dispuestos a ser flexibles, pero licenciado, la guía de cómo es que se debe hacer, ¿verdad? Estoy seguro que todo el equipo podría estar encantado de lo que tenga que hacer para sobresalir, siempre y cuando se le dé una guía, paso uno, paso dos, es cierto, no es que nos tengan que llevar así tan al detalle, porque empapados del área, pero si se toman el tiempo de realmente hacer eso, en lo personal, para mí garantizamos la eficiencia y eficacia de la persona que vamos a asignar por ahí. No sé qué opinan de esa parte. Sí, sí, así es, concuerdo con usted, compañero. Eso es, sin embargo, también recuerde que los seres humanos somos diferentes todos y no todos pensamos de la misma manera y no todos también tenemos a veces la misma actitud hacia el cambio, ¿verdad? Entonces, pues eso a veces complica un poco, pero en nuestro rol de líderes, ese es nuestro reto. Vamos con Otto. ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quiero mencionar tal vez una de las empresas de producción que tuvieron que ponerse flexibles. Creo que la pandemia pues nos queda mucho de ejemplo porque tocó que ponerse sí o sí flexibles, pero fueron las editoriales. Recuerda que al no haber clases, tuvieron que modificar, pero ahí sí que acelerado el tema de las plataformas virtuales para poder seguir vendiendo los software de los libros, porque si no, iban a la quiebra. Incluso, pues muchos que no pudieron hacerlo, tuvieron que quebrar. Entonces creo que ahí nos pega un poquito el tema de la flexibilidad para poder hacer cambios necesarios en el camino de la producción. Gracias. Gracias a usted por su aporte. Ok, claro que está bien que seamos flexibles, pero no necesariamente tenemos que ser flexibles todo el tiempo en el sentido de que, o bueno, si lo vamos a hacer, tenemos que estar muy conscientes de que esa flexibilidad nos puede llevar a nosotros a tener ciertos impactos negativos en nuestro resultado, ¿verdad? Por ejemplo, ok, yo tomé la decisión de que necesito contratar más personal, pero pues necesito hacer ese requerimiento de personal, hablar de recursos humanos con por lo menos un mes de anticipación o más. ¿Verdad? No puedo llegar un día para otro y decirles, miren, necesito para mañana que contraten a 10 personas con tales y tales características, que pues por supuesto que de dónde recursos humanos va a poder contratar a alguien a esta velocidad. ¿Verdad? Ok, ¿algún otro comentario, algún otro aporte, compañeros y compañeras, que quieran ustedes hacer acerca de la flexibilidad? Ok, estamos bien. Entonces, solo vamos a ver estas 4 formas. Como les decía, este curso va a ser
práctico principalmente. Sí es bueno que veamos un poco de la teoría, pero no lo vamos a profundizar mucho, pues, porque la idea es que esto sea un poquito más práctico. Vamos con la medición de la capacidad. Tenemos nuestra primera fórmula. Por favor, anótenla. No estoy seguro si se la voy a poder enviar o no. Voy a ver la forma en que sí sea así. Pero en caso no, pues mejor que tomemos nota. Tenemos la medición, perdón, utilización o índice de utilización de la capacidad. Esto es igual a la producción real o capacidad utilizada dividido entre la capacidad de diseño o mejor nivel de operación. ¿Ok? Es la fórmula de eficiencia. ¿Puedes regresar, Nick? Perdone. Sí. Regrese la diapositiva. Producción real entre capacidad de diseño. Con eficiencia, producción real o capacidad utilizada entre la capacidad efectiva. Por último, producción real es igual a capacidad efectiva o eficiencia. Ok. Vamos a leer lo que vamos a trabajar y el desarrollo lo vamos a hacer en nuestra siguiente clase. ¿Ok? Para que estemos con suficiente tiempo de poderlo desarrollar todo completo y así no estemos haciendo las cosas pues tan a la ligera. ¿Ok? Entonces, en primer lugar quiero decirles que nosotros como propietarios de la empresa o como directores de la empresa, nuestra decisión, es decir, nosotros tenemos como misión tomar la decisión en cuanto a la capacidad. Para poder nosotros hacer eso necesitamos saber dos cosas grandes. La primera es de qué tamaño es nuestra capacidad y la segunda, cuál es la demanda pronosticada. Entonces, esta es la información que nosotros nos van a dar. La información que nos van a dar de parte de producción. Es decir, esta es la capacidad que nosotros tenemos. La capacidad para trabajar botellas y la capacidad para trabajar sobres. ¿Ok? Entonces quiero que por favor sigan la lectura. Aquí no hay nada que calcular. Aquí solamente es de leer y de interpretar estos datos. Entonces dice, máquinas disponibles para botellas, 3. La producción máxima por año y por máquina, 150,000. Es decir, que cada máquina va a ser en un año 150,000 botellas. Los operarios por cada máquina son 2. Y si son 3 máquinas, quiere decir que son 6 operarios. Por eso dice ahí disponibilidad de operarios. Eso es entonces para botellas. Y luego vamos con sobres. Las máquinas que tengo disponibles para hacer sobres son 5. Cada una de estas máquinas va a tener una producción máxima anual de 250,000. Los operarios por cada máquina son 3. Quiere decir que si tengo 3 máquinas, voy a tener una disponibilidad total de operarios de 15. Bien. Entonces, aquí tenemos la información de la capacidad para producir botellas y para producir sobres. ¿Qué nos falta entonces? Conocer la demanda. Nuestros dos productos son Pulse y Newmans. Son aderezos. Para el año 1, estamos pronosticando una demanda de 60,000 botellas de Pulse y 100,000 sobres de Pulse.
Siguiendo en el año 1, tenemos un pronóstico de 75,000 botellas para Newmans y 200,000 sobres para Newmans. ¿Ok? Y así nos vamos con el año 2, el año 3 y el año 4 y el año 5. Estos datos también fueron obtenidos previamente. Es decir, aquí tampoco estamos haciendo ningún cálculo. Aquí pues ya hubo un análisis previo donde se determinó cuál va a ser esa demanda pronosticada, ¿verdad? Se analizaron a los factores tanto internos como externos para poder llegar a estos resultados, a estos datos. No vamos a ahondar mucho en ese tema porque pues ese es otro punto para otra clase, para otro momento, pero solo vamos a darnos por enterados que este es el pronóstico de demanda de nuestros productos para estos 5 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la misión es encontrar qué necesito yo para poder cumplir con esta demanda, o si mi capacidad que tengo actualmente es la adecuada para cumplir con esa demanda. Son cálculos matemáticos los que vamos a hacer, pero lo más importante es qué nos dicen esos cálculos, ¿ok? ¿Qué nos dicen esos resultados? Entonces, eso es lo que vamos a resolver en nuestra siguiente clase. Únicamente quería pues, plantear el enunciado y quería dejar, pues, darles a ustedes a conocer qué es lo que vamos a trabajar para que pues, estemos sabidos de qué se trata y cuál va a ser el giro de la siguiente clase, ¿ok? Por favor, no nos vayamos todavía, solamente quiero darles algunas informaciones para los que no me conocen o no escucharon mi presentación el pasado martes. Seré el licenciado, el catedrático encargado de la clase de Administración de Operaciones 3 para el presente semestre. Mi nombre es Juan Pablo Maldonado. Ustedes pues siéntanse en la libertad de decirme Juan Pablo o Pablo, no es necesario que digan licenciado. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes. Yo me siento rodeado de gente profesional, igual que yo. Así es que aquí, pues, no porque yo sea el catedrático, yo lo sé todo, o yo les vaya a contestar de mala gana. Al contrario, yo quiero que ustedes vean en mí un facilitador, alguien que tiene acceso a la información y que se las puede dar a ustedes de manera puntual y concreta en el momento que se necesite, ¿verdad? Esa es mi misión principal. Únicamente pues vamos a manejar ciertas reglas de comportamiento que pues ya son las mismas que ustedes ya saben, el respeto a todas las opiniones y puntos de vista, la puntualidad y, muy importante, su participación en clase. Esto no se va a convertir en un monólogo porque qué aburrido también que solo esté hablando yo. Aquí pues ustedes tienen la palabra de cómo quieren que sea el curso, ¿verdad? Yo quiero también pedirles de su colaboración en cuanto al tema de la virtualidad. Veo que se maneja una plataforma y en esa plataforma es donde se coloca toda la información, pero parece que hay algunos compañeros que no tienen la facilidad de poder entrar a esa plataforma. Entonces, quiero que platiquemos y hagamos un consenso de una manera ordenada y civilizada de cuál debería ser la mejor forma de podernos comunicar, ¿verdad? Porque en la clase anterior me hablaban de Classroom o me hablaban de colocarle los diferentes documentos en algún sitio de Google, partiendo pues que no todos tienen acceso a esta plataforma, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería platicarles. No tengo más que decirles pues que me siento muy contento de estar con ustedes. No me gusta mucho hablar de mí mismo porque pues no tengo mayor cosa que decir, simplemente que pues lo poco que sé está aquí para que sea compartido con ustedes. Así es que dejo el micrófono abierto para que me hagan saber, no sé, cualquier cosa acerca de cómo prefieren ustedes que nos comuniquemos. Y alguien ya mencionó algo de grabar la clase. No estoy seguro si eso se puede. Al menos yo no tengo conocimiento de que se pueda grabar la clase, porque pues no sé si eso está bien, pero bueno, ustedes dirán.
no hay comentarios, pues nos podemos retirar. Sí, Axel. Disculpe, es que yo fui el que le comenté lo de grabar las clases. Al menos yo las dos operaciones las llevé con el licenciado Elder Valdés. Y él siempre, bueno, ahorita no sé, pues, porque como estamos en un modo híbrido, ¿verdad? Pero él siempre grababa sus clases. Y también llevé macroeconomía con el licenciado Gerson, que también es del área de operaciones, y él también grababa sus clases. Bueno. Entonces, esa era la pregunta, porque cuando estuve, yo no sé si se recuerda, yo el primer día le comenté a la licenciada Friné que ella sustituyó por un tiempo al licenciado Valdés, ella también grababa las clases. Entonces, por eso le pregunté, me quedó la duda, pero también parte de la duda es porque, digamos, como estamos en modo híbrido, de repente por eso ya no se van a grabar las clases, pero realmente... De repente. Ok, va, súper. Entonces, agradezco mucho su intervención y le prometo que voy a investigar acerca de ello. ¿Quién manda otro? Uy, perdón, que me perdí yo ahí. Sí es cierto que la licenciada mencionó de que por dónde nos íbamos a ver o qué plataforma. O sea, no vamos a seguir utilizando la página para poder ingresar y Bien. podernos ver por este medio. No, sí, sigue igual. Lo que sucede es que algunos compañeros en el otro salón me indicaron que no tienen acceso a la plataforma donde uno coloca los archivos. Y entonces ellos me proponían que mejor utilizáramos otra forma de comunicarnos. ¿Y no puede ser por vía WhatsApp, Lee, que armemos grupo de WhatsApp? Bueno, yo preferiría que WhatsApp, al menos en lo personal a mí no me gusta usar WhatsApp, pero sí, así es Hendrix, es esa plataforma. Classroom, Michelle, sí, usted vota por Classroom. Yo creo que por Classroom todos, ¿no? Isis, Luis, Michelle. Es más Paula. fácil, más accesible, okay. Todo lo pueden usar, pienso yo. Okay. Ahora, alguien mencionó en la clase pasada que iba a armar un grupo de WhatsApp y incluso me escribió que ya estaba en el grupo, pero nunca aparecí. Va. No sé si por acá andará la persona. Eso se lo dejo a su discreción. Si ustedes consideran que se pueden que se pueden comunicar así, está bien por mí, yo no le voy a presentar ninguna objeción. Incluso el formato y el archivo del libro, Lick. ¿Qué cosa? ¿El nombre del libro? Sí, la licenciada había mencionado y que lo podíamos descargar, pero no sé dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Descargar el libro? ¿A eso se refiere? Correcto, sí. Ok, va. Déjeme averiguar eso también entonces. Sí, buenas noches, perdone que lo interrumpa. Sí, claro, no es interrupción que manda. Como el compañero está mencionando, yo creé un grupo de WhatsApp donde mandé lo del programa y lo que han estado compartiendo del curso, ¿verdad? Sí. Yo le voy a mandar el enlace a él para que él se pueda agregar. Claro. En relación a lo del libro que menciona, nosotros tenemos el libro, pero es la 15ª edición. Yo también, otro compañero también lo agregó al grupo de WhatsApp, pero más que todo es como para compartir algunas dudas que tenemos entre compañeros, ¿verdad? No específicamente para lo de tareas que hay que subir, ¿verdad? Entonces considero sí tal vez que Classroom sería una excelente opción. Ok, agradezco su opinión, claro que sí, voy a plantearlo y pues les tengo una respuesta para el siguiente día de clases. Ay, perdone, licenciado, otra duda. ¿Mañana tenemos clases? ¿Conmigo no? ¿No? No. Okay. Muy bien, muchas gracias. A la orden, con mucho gusto. ¿Y tiene alguna otra consulta, alguna opinión, algo que quiera manifestar? ¿Se refiere con que no lo deja ingresar automáticamente? Es que yo compartí nuevamente el link de WhatsApp, pero no sé por qué no los deja entrar a ellos. Fíjate que no me deja Luis David del Cid Morales. ¿Pero qué te tira? ¿Le tira el doble o cómo?
Me dice que no se puede recibir información de ese chat. Ahí mandó Stephanie y yo, pero mira, probar con eso. Ahorita voy a probar, ahorita voy a ver. Si no, un poco de paciencia, a veces se satura un poco todo y de probar Buenas más noches. tarde. Sí, perdón, Jocelyn Vázquez. Fíjese que Sí. no, a mí tampoco me permiten. Voy a intentar con este link, pero Ahí estamos, me con el pasa lo segundo mismo. sí se puede. Sí, va, listo, gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Feliz noche, Lick. Gracias. Entonces, si no hay más nada, perdón, Stephanie y Paula, ¿quieren decir algo? Lick, solo una consulta entonces. Al final Sí. se trabajaría en Classroom, entonces. Pregunto. No, vamos a definirlo primero y les tengo una confirmación para la siguiente clase. Ok, perfecto, Lick. Sí. Licenciado, buenas noches. Sí, Fíjese Paula. que mi consulta es que a mí no me deja ingresar directamente a la clase, a mí me pide acceso y en mis demás cosas, perdón, sí tengo acceso directo, entonces no sé si nos tendría que mandar alguna invitación o... Déjeme trabajar en eso entonces también. Vamos a ver cómo lo soluciono. Ok, gracias. A la orden. ¿Ok? Muy bien. Que como estamos comenzando, pues la idea pues es que también dejemos claras las reglas del juego, ¿verdad? Porque al final quien se ve beneficiado serán ustedes. Entonces, pues, qué bueno, qué bueno pues que podamos platicarlo bien y no haya ninguna duda de nada. Ok, ¿algún otro comentario? Licenciado, buenas noches. Disculpe, para matricularnos, ¿dónde lo debemos de hacer? Disculpe. Sí, y me parece que ahorita todavía aparece el nombre de la catedrática anterior, que es Gabriela Molina. Entonces, también ya tomé nota de eso y voy a solicitar que se actualice esa parte para que ya todos puedan matricularse, designarse. Gracias, licenciado. A la orden. Sí, Gary. Perdone, licenciado, fíjese que yo ahorita me metí a Moodle Rat y sí aparece como Juan Pablo Molina 315 para poder matricularse. ¿Y si lo dejó? Sí. ¿Sí lo dejó? Ok. Sí, ya me dejó. Bueno, puede ser que mientras estamos en clases se hizo esa actualización o probar el día de mañana, ¿verdad? Hay que tener un poquito de paciencia. Recordemos que pues estamos en un momento un tanto, una situación delicada en la universidad, ¿verdad? No hay claridad en cuanto a las autoridades y pues eso es cuando la cabeza no está bien, todo lo demás como que está un poquito como tambaleándose, ¿verdad? Entonces, tomemos con la mejor actitud y hagamos lo mejor posible y procuremos buscarle soluciones a las cosas más que atrasarnos, ¿verdad? Así es que sigamos y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ir solucionando las cosas poco a poco. Mañana no hay clases, José. Si es pregunta o es afirmación, pero yo tengo entendido que no hay clase mañana. José Samuel. Bien, compañeros, ¿algún otro comentario? Creo que nos estamos yendo muy rápido hoy, pero es que no quería como que comenzar a resolver el ejercicio y dejarlo a medias, entonces mejor lo vamos a dejar para el otro martes, ¿ok? Que va a ser en persona. Nos vemos entonces. Les deseo una feliz noche y que estén muy bien. Noche, Lick, se cuida. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noche.